¿cuál es el principal freno que tienen las bodegas a vender a través del e-commerce, ¿no? ¿Qué problema se encuentran o por qué no acaban de arrancar o de hacer toda esa venta o de sustituir, entiendo, una venta por la otra? Pues a ver, en mi opinión, las bodegas no tienen freno para vender en e-commerce. El problema es que el consumidor no estaba preparado para consumir en e-commerce. ¿Por qué? En casa, no sé, o sea, es un poco de... yo, por ejemplo, ahora mismo estoy en un restaurante, afortunadamente, que hacía muchísimo que no venía a un restaurante de un gran amigo y después de tanto tiempo es el primer día que abre y por supuesto que estoy aquí. Pero ¿cuál era el canal de venta? ¿Cuánto tiempo? ¿Sabes? Bueno, yo por mi trabajo, pero ¿cuántos días he comido yo en casa en los últimos 10 años? A lo mejor 10 veces. Quitando las navidades que ni siquiera como en casa, porque voy a casa de mi familia. ¿Cuántas veces he comido? 10 veces. Entonces, ¿cuántas botellas de vino he podido consumir en los últimos 10 años en mi casa? Pues de 10 veces, pues a lo mejor 10 botellas. ¿Sabes? Pero claro, todo eso es muy poquito. Y ahora, claro, ahora si me dices, si en los últimos 90 días, pues en los últimos 90 días, 90 botellas. Además, compradas por e-commerce. Y con la curiosidad esta de probar diferentes vinos. ¿Por qué? Porque es lo que nos ha tocado en ese momento. Volvemos a lo del principio. ¿Dónde descubrías los vinos? ¿Dónde probabas los vinos? Con los amigos en un restaurante. O en una comida de trabajo en un restaurante. Pero prácticamente nunca en casa. Porque era la realidad. En Nueva York las casas se hacen sin cocina. Porque ¿para qué vas a gastarte dinero en una vitrocerámica si no la vas a usar en la vida? Pues así vendo la casa un poco más barata o la vendo con más margen. Entonces, todo lo que nos ha cambiado es eso. Antes tenías un sommelier, un grandísimo profesional que era como, pues era tu prescriptor y era el que te recomendaba los vinos, y si te recomendaba vinos que te gustaban, pues cada vez tú considerabas que ese sommelier era mejor sommelier todavía, e incluso le tenías idolatrado. Pero si ahora no es sumiller, ¿cómo descubres los vinos? ¿En qué te basas? Pues en meterte en blogs, en chats, en hablar con amigos, tal, y buscar información. Y esa información te la transmite adecuadamente la bodega o no te la transmite. ¿Te da facilidad para comprar? Pues ahora es muy fácil. Comprar tal vino en Google y te salen toda la escalada de precios. Y tú decides comprar o en tu e-commerce de confianza o en el e-commerce más económico, o en el que tarde menos en entregártelo. Depende de un montón de factores. Pero conseguir información de un vino es relativamente fácil. Pero esa información es la adecuada. Lo que te está transmitiendo la información que tú recibes o sea, muchas veces las bodegas lo que tienen que hacer es ponerse al otro lado. Tú has visto la información que estás dando. ¿Cómo la estás dando? ¿De qué manera? Por un montón de factores, y todo eso es lo que va a ganar peso. Yo, de hecho, no creo que haya crecido solamente un 4% el e-commerce de vino. Vamos, dudo que haya crecido menos del 40%. Lo dudo, ¿eh? O sea, ha sido brutal. Hay muchas bodegas, obviamente, pues lo que conocemos como, o sea, bodegas grandes, de tirada, cooperativas, el típico vino de la casa, pues que si tú estás en tu casa seguramente ese vino no se te ocurra comprarlo, pero si vas a un restaurante le consumas. Entonces, esos vinos, o sea, esas bodegas seguramente sí que pasen, o sea, sufran mucho, porque claro, el consumo es que si han estado 3 meses los restaurantes cerrados, 3 meses es una cuarta parte del año. Sin embargo, esa bodega familiar, el que hace la producción justa, que tiene muchísima capilaridad, que ha trabajado muy bien las redes sociales, la comunicación, la visibilidad, esa bodega no va a tener problema, en mi opinión. Y a partir de ahí De es alguna el manera, futuro. de alguna manera, Jesús, yo he entendido que ese 4%, no sé si lo he leído mal, no significaba que había subido el 4% en total, que a lo mejor es el 40% que tú dices, sino el 4% es lo que supone el B2B para esa bodega o para... O
sea, que ha llegado a suponer el 4%, ¿no? Que efectivamente habrá subido un 40% en lo que es el porcentaje del e-commerce, ¿no? Pero, o sea, que de alguna manera crees que se pueden compensar unos canales con otros. Por ejemplo, ahora que Loreca parece que va a disminuir Yo estoy convencido de que o sea, hay muchas bodegas y me consta en Laguna por mi colaboración con ellos o por pertenecer a ellos. Hay una bodega que ha vendido incluso más durante el confinamiento que antes del confinamiento. Claro. Y me consta, porque además es que luego son vinos que a lo mejor en una tienda lo puedes conseguir, o sea, puesto en tu casa te cuesta 25 euros, pero en la carta de un restaurante te cuesta 50. Entonces a lo mejor nunca le consumías en el restaurante, pero en tu casa te bebes 2 botellas. Entonces, en ese sentido, ha crecido, pero mucho. Sin embargo, pues igual que yo he estado probando diferentes aceites en casa, pues yo no voy a un restaurante a probar un aceite. Sin embargo, pues ahora tienes ciertas inquietudes. Si te traes un aceite para la ensalada, otro para freír, otro, ¿sabes? Y en mi casa ahora tengo más aceites de los que he tenido en mi vida. Porque todo esto ha cambiado, pero claro, ¿por qué buscaba los aceites? Pues ya te pones a buscar información sobre qué aceite, para qué sirve, y toda esa información, pues al final, ¿por qué pruebo la arbequina y no la picual? Pues porque me ha traído más la información que me daban los productores de arbequina que los de picual, por ejemplo. Abel, ¿quieres añadir algo? No, simplemente yo creo que tienes razón que el 4% es del crecimiento en absoluto, no en relativo, en contra su canal. Yo de ahí lo que diría es la noticia hoy de Inditex. Fijaros que Inditex ha anunciado una remodelación de su plan estratégico al 2022 y si recuerdo bien está diciendo que va a doblar su negocio digital, es decir, en ese escenario, pero que ya reconoce que en este momento ha tenido un 40% de crecimiento en sus ventas online. Y es un ejemplo, o sea, ese es un retailer que está centrado en el consumidor, que tiene las tiendas y ha dicho 3 cosas que tiene que poner en su plan estratégico. La primera es digitalización y la segunda, muy curiosa, la unión del offline con el online, o sea, la tienda física con la otra, o sea, que vuelva a ser más o menos lo mismo. Es decir, que al final esto ha venido para quedarse y yo creo que necesitamos que los bodegueros se den cuenta que es muy complicado porque están en el campo, porque están buscando producto natural, porque están muy apegados al terruño, es decir, al valor del producto que tienen, de que tienen que entender más al consumidor. Casi todos están creando sus propias redes sociales. Y crees que tú vas a seguir a una marca, pero yo ¿por qué te voy a seguir? Digo, aunque seas Petrus, ¿por qué te voy a seguir? Me tienes que contar una cosa distinta, que es que has estado en esta feria, has hecho tal y has hecho no sé cuánto, lo que dice Jesús. ¿Cómo lo cato? ¿Dónde lo pruebo? ¿Con qué bandeja? Mándame unos quesos, mándame lo que sea. O fruta con la que liga muy bien este tipo de vino, sorpréndeme. Entonces, cuéntame una cosa diferente, porque están contando un poco lo mismo, ¿sabes? La ficha. Y es una ficha de producto. Y tú no te compras una aspiradora por la ficha de producto, te la compras porque aspira. Entonces, lo que quieres es disfrutar el vino. Y yo creo que lo que ha comentado, ¿no? Que se está disfrutando más de una forma diferente en las casas, pero ha tocado otro tema. La digitalización es holística, es decir, no es un tema puntual. Esto no es un problema, hago e-commerce o hago redes sociales y además hago una web. O sea, afecta a todo, está afectado la cultura de tu organización. Si tú mantienes una cultura de tu organización de empresa tradicional, vas a dar muy mala respuesta, incluso al e-commerce, porque te van a llamar y te van a decir, oiga, no me ha llegado el pedido, oiga, que ha llegado mal la caja, que ha llegado no sé cuánto, que ha llegado caliente. O sea, te pueden pasar un montón de cosas en la logística porque no la tenemos controlada la logística, y menos en el mundo del vino. Entonces, tienes que cambiar ese proceso un poco cultural de tu organización para poderte, digamos, adaptar realmente a lo que significa la digitalización. Pero el otro que ha comentado, y por insistir a la gente que nos está escuchando, los últimos datos que hay de empresa mediana pequeña, y eso afecta a todos, con lo cual el vino no deja de ser uno de los afectados, es que la digitalización incrementa las posibilidades de comercialización en un 50%. Eso es un dato demoledor para la que está cayendo, para que la gente todavía siga teniendo dudas, que es un poco lo que estamos hablando. Son canales alternativos, es llegar a un cliente distinto, llegar de una forma diferente. La otra que me parece igual o más importante y sobre todo más en el caso del vino es que multiplica por 7 las capacidades de exportar.
multiplica por 7 las capacidades de exportar una empresa mediana o pequeña que esté bien en el mundo digital. Por 7. Y ahora, en el mundo del vino es menos importante, en otros muy importantes multiplica por 14 veces la capacidad de innovar. En el vino es menos importante, pero sin duda hay modelos de innovación, pero al menos deberías de innovar en cómo me presento, cómo lo comercializo, por qué canales presentar el producto.